No necesitas experiencia para comenzar a ganar operaciones de alta calidad y ser rentable. La gente cree que tiene que aprenderse 700 patrones, todos los puntos de liquidez, Smart Money, ICT, pero créeme, yo conozco absolutamente todo sobre el gráfico de trading y solamente uso el 10% y con eso gano unos $200 al día como promedio. Esto es porque solo necesito encontrar la mejor operación del día, un trade A+, y te voy a mostrar cómo tú también puedes hacerlo en tan solo 3 pasos que puedes usar a diario. ¿Qué es una entrada A+? A+ es la más alta calificación que se le puede dar a un trade respecto a su calidad, y esa calidad queda determinada por tener todas las confirmaciones necesarias para que sea un trade de alta probabilidad. Y un trade A+ solo lo vas a encontrar cuando se cumplen las siguientes condiciones. Tu dirección del precio es un 90% segura. Tienes un punto de interés de reacción con 70% de probabilidades de cumplirse y tienes un stop loss 100% no liquidable. Que no puedes tener un 90% de acierto en la dirección del precio, es falso. Que no puedes tener un 80% de win rate, es falso. Y es que la gente está acostumbrada a operar lo que no tiene que operar. En cambio, si tú filtras y eliminas todos los elementos que hacen que tus operaciones no sean buenas, estarás en una cifra cercana al 80% de acierto. Pero ¿cómo hacemos esto? A continuación te enseñaré la técnica que usan los traders de élite para tener entradas perfectas. Paso número 1. ¿Cómo saber que mi dirección del precio tiene un 90% de probabilidades de acertar? Bien, para ello lo único que tienes que hacer es alinear una temporalidad mayor que se corresponda con una temporalidad menor. Y la forma más fácil de determinar esto es a través de un liquidity sweep, o lo que es lo mismo que un barrido de liquidez. Por ejemplo, en la temporalidad de 4 horas yo voy a identificar un barrido de liquidez. En este caso, el precio me barre estas mechas de acá y también me está reaccionando a este imbalance. Esto lo hizo en la madrugada, no tengo por qué estar allí todo el día. Esto me indica a mí qué cosa, que la dirección del precio es alcista. Entonces luego en mi temporalidad de 15 minutos yo voy a ver que el desplazamiento del precio va a ser obviamente alcista y este movimiento yo lo puedo aprovechar. Pero claro, sé que la mayoría de ustedes no opera en 4 horas y 15 minutos, sino que son más de gráficos pequeños, pero aplicamos exactamente lo mismo. Fíjense lo que ocurre acá. El precio está en un movimiento alcista en el gráfico de 15 minutos y ¿qué es lo que hace? Reacciona a un imbalance que tenemos acá, haciendo mechas por debajo. Si nosotros nos pasamos al gráfico de 1 minuto, vemos que la dirección que ha tenido el precio es alcista, y por ejemplo yo que opero en esta franja azul que es la apertura de Nueva York, me voy a encontrar con que voy a tener un movimiento alcista. Pero claro, saber la dirección del precio no es lo mismo que meter un trade. Ya todo nos ha pasado de que sabemos que el precio es alcista, sabemos que el precio es bajista, pero nunca metemos la operación y nos lamentamos de que el movimiento se dio tan bueno, pero nunca entramos. Por eso el paso número 2 hace toda la diferencia, y es que lo único que tienes que hacer es esperar un POI. Un POI es un punto de interés, una zona de reacción. Y no necesitas hacer nada ni buscar nada. Esto se da de forma completamente automática. Y te voy a enseñar ahora cuáles son mis 2 puntos de reacción favoritos. En primer lugar, el punto de reacción por excelencia son los imbalances, que son 3 velas consecutivas en las que existe un vacío entre las mechas. Ya sabes que puedes colocar este indicador que se llama FBG New FEBSAM y te va a marcar los imbalances. Son zonas de interés para los bancos. Bueno, cada vez que el precio deja un imbalance, el precio va a tender a rellenar esos puntos, ¿no? Por ejemplo, en este caso vemos que el precio rellena este primer imbalance, lo rechaza con liquidez, lo rechaza con mecha y luego tenemos una expansión fuerte hacia abajo. Y fíjense que el precio deja otro imbalance, el precio vuelve a buscarlo y sigue ese recorrido. Ahora bien, existe un punto de interés del que casi nadie habla y para mí es uno de los más potentes y los que te puede dar mejores movimientos. Todos conocemos lo que es un order block, pero por si no lo recuerdas, es la última vela contraria antes del inicio de un movimiento fuerte. Tenemos este movimiento fuerte de acá, por lo tanto, la última vela bajista antes de la subida es el order block, esta que está acá. Pero yo nunca uso los order blocks para operar. Prefiero algo que es mucho mejor. Y es que hay momentos en los que el precio va a tomar una dirección muy fuerte, como por ejemplo este caso que está acá, ven que el precio no respeta el order block porque el precio debería irse hacia arriba y lo que hace es traspasarlo con fuerza. Una vez que el precio traspasa ese order block con fuerza,
esto se convierte en una zona de rebote. Por lo tanto, cuando el precio regresa a esta zona, tal cual como lo hizo acá, se puede meter una operación y nos protegemos por encima de ese order block. Y el precio lo que va a hacer es un movimiento de expansión muy directo, es muy rápido. Además, la mejor combinación que puedes encontrar es cuando tienes el order block en quiebre y te deja un imbalance. Esto significa que el precio va a tener un movimiento fuertísimo en esa dirección. Y bueno, debes saber que para el alza es exactamente lo mismo, pero al revés. Te recuerdo que todo esto que estamos utilizando forma parte de nuestro sistema Attack on Bullet. Nosotros no vendemos cursos, te enseñamos todo de forma completamente gratuita. Ahora bien, si quieres conocer una metodología que te permite operar con menos de 45 minutos al día, el sistema Attack on Bullet es para ti. Te enseña los 3 escenarios de más alta probabilidad que se repiten siempre para que puedas operarlos de forma mecánica. Tú entras al gráfico, echas un breve vistazo y sabrás qué es lo que tienes que hacer para en 30 minutos tener una operación positiva. En la descripción tienes mi página web con toda la información necesaria sobre este sistema de trading. Bien, ya tienes la dirección del precio y tienes el punto de interés. Ahora, no queremos estar con el precio pululando por allí y que la operación se tarde 5 horas en ejecutarse. Lo ideal es que el trade salga disparado y que sea muy rápido. Y para lograr esto es indispensable que uses el paso número 3. El stop loss no liquidable. No hay nada más frustrante para el trader que esto: meter una operación que se da perfecta, pero antes te ha sacado de stop loss. Y esto es porque la gente cree que las mejores zonas para colocar los stop loss son los máximos y los mínimos. Y eso es cierto hasta un 50%, porque hay un requisito que deben cumplir obligatoriamente. Ustedes saben que debajo de los mínimos y por encima de los máximos está lo que se conoce como liquidez. Es decir, aquí el precio está más caro y aquí el precio está más barato. Entonces, cuando los bancos llegan a este soporte, saben que la zona más barata para comprar es esta. Por eso es que siempre va a haber este movimiento de manipulación. E igualmente ocurre cuando el precio está por arriba. Sin embargo, dentro de estos puntos también hay zonas que pueden ser liquidables porque el mercado es fractal. Lo que tú ves grande también se puede ver en pequeña escala. Son como estas muñecas rusas que entran una dentro de la otra. Entonces tú, a la hora de meter un trade, tienes que asegurarte al 100% de que el stop loss que vayas a colocar sea no liquidable. Y esto sí es posible. No estoy exagerando. Un stop loss 100% no manipulable. Por ejemplo, en esta zona, el 90% de la gente coloca la operación aquí, en este mínimo, y el stop loss por debajo del mínimo. Pero los bancos saben que aquí debajo hay liquidez. Bueno, los bancos saben, no, los bancos colocan la liquidez allí, sus órdenes pendientes. ¿Qué es lo que va a hacer el precio? El precio, mira, llegó al soporte, está rebotando hacia arriba y de repente, te saca el stop loss. ¿Por qué? Porque los bancos están barriendo acá la liquidez. Ok, una vez que el precio barre la liquidez, tú tienes que identificar qué otras zonas de interés hay pendientes para el precio, para el gráfico. Y las zonas de interés ya sabes que son los máximos, los mínimos, los imbalances y los order blocks. En este caso ya tomó el mínimo, ¿verdad? De este punto de acá. Por lo tanto, ya no tiene más interés que buscar acá abajo. De hecho, fíjate que no tiene liquidez como tal. Entonces tú tienes que esperar que el precio produzca un cambio en la estructura. Fíjate, por ejemplo, lo que hace acá. ¿Ven? El precio rompe hacia arriba después de haber barrido toda esta liquidez de acá y lo único que nos deja es un imbalance. Que el precio obviamente puede venir a rellenar este imbalance y el precio también puede venir a rellenar este order block. Pero ¿qué pasa? Por debajo de esta zona ya no hay interés. Entonces, la zona ideal para colocar un stop loss sería por debajo de este punto, por debajo de este order block, porque el precio no va a llegar nunca a ese punto hasta que no tome la liquidez en la dirección contraria. Y ojo, no debes confundir un stop loss no liquidable con el hecho de pensar de que nunca te va a tocar stop loss. No, un stop loss no liquidable es una zona en la que ya no hay interés por parte de los bancos para ir a manipular. Es decir, el precio no te va a hacer esto de sacarte en stop loss e irte hacia arriba. No significa que no te pueda tocar stop loss, pero si el precio te toca stop loss es porque se va para abajo.
no te va a manipular. Simplemente el trade salió mal. Y para tener este tipo de stop loss no manipulables, solo tienes que ver que no hayan zonas de interés por debajo de ese punto, que no haya imbalances, que no haya más order blocks, que no haya más mechas. Bien, hasta aquí ya tienes el 90% de la dirección del precio, el 70% del punto de interés y el 100% del stop loss no liquidable. Pero falta lo más importante de todo, y es ordenar todos estos elementos que hemos visto en un paso a paso mecánico que puedas repetir todos los días. Tú lo vas a hacer de la siguiente manera. El primer paso es definir a qué hora vas a operar. Para que este sistema funcione, tienes que elegir una única sesión, ya sea Londres, ya sea Tokio o sea Nueva York. Te recomiendo encarecidamente que sea Nueva York y es la que vamos a usar como ejemplo, pero esto funciona para cualquier otra sesión. Nueva York porque es el estándar. La sesión de Nueva York comienza a las 8 de la mañana con la preapertura. En realidad el mercado abre a las 9:30, pero las 8 es el horario en el que abren los bancos. Entonces, una vez que tú estés en Nueva York, supongamos que vamos a usar la temporalidad de 15 minutos, vas a marcar el máximo y vas a marcar el mínimo de la sesión anterior. Recuerda que para poder capturar la dirección del precio necesitamos un barrido de liquidez de alguno de esos dos puntos. Así que esperamos a ver qué hace el precio y fíjense que aquí lo que hace es barrer la liquidez de abajo. Una vez que el precio te hace ese barrido de liquidez, vas a buscar también un barrido de liquidez en una temporalidad inferior. En este caso puede ser la de un minuto. Fíjense que el precio allí sigue avanzando y en este caso, ¿qué es lo que hace? El precio te barre este imbalance y reacciona hacia arriba. Una vez que tenemos esta segunda confirmación, solo necesitamos un punto de interés. Como queremos ir al alza, pues vamos a buscar un punto de interés alcista. ¿Qué es lo que nos hace el precio en este caso acá? Miren, un imbalance. Entonces tú puedes colocar la operación en ese imbalance. ¿Dónde tú vas a colocar el stop loss? Bueno, el precio puede rellenar todo este imbalance, así que no lo puedo colocar aquí. Y aquí sería muy arriesgado porque también tengo esta vela que es el order block que genera este movimiento. Pero el movimiento como tal nace de aquí. Esta es la última vela contraria antes de esta subida. Podemos colocar el stop loss por debajo de esa vela. ¿Por qué no por debajo de esta? Porque esta es la vela que barre este imbalance, que barre esta liquidez. Por lo tanto, ya el precio no tiene interés de ir hacia allá, ya que ya tomó esa liquidez. Entonces, protegernos por aquí es lo ideal. Y fíjense que acá simplemente podemos ir a un 1 a 2 fijo o ir buscando otras zonas de liquidez que falten por rellenarse. Por ejemplo, estos imbalances o incluso estos máximos de acá. Pero vamos a trabajar con un objetivo de 1 a 2, que generalmente es el estándar para operar. El precio regresa a nuestra zona y comienza a avanzar hacia el take profit. Pero es cierto, quizás tener que analizar esto todos los días te pueda parecer un poco tedioso o complicado. Así que, ¿qué pensarías si yo te digo que existe una estrategia con la que puedes operar siempre sin la necesidad de analizar nada? Aunque parezca algo falso, en realidad es completamente posible y en este video te explico exactamente qué es lo que tienes que hacer para comenzar a ganar dinero en el trading sin ni siquiera entender el gráfico. Míralo ahora.